de Nuevo Mexicali. Buenos días. Yo sé que Dios los ha bendecido porque les dio la vida. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Ahorita que los hermanos Medina estaban cantando, estaban alabando a Dios, no pude dejar que mis lágrimas se derramaran por el Señor. No en una forma de presunción, sino en algo que nunca debemos de olvidar. Hace 21 años ustedes estuvieron en la congregación que ahora soy pastor. Todavía no era pastor. Lo llevó un misionero que algunos de ustedes lo conocen, los que son más jóvenes aquí en Amistad, Kevin O'Neill. En aquel entonces fue en una época de diciembre. Jamás habíamos pensado estar dirigiendo una obra, una congregación, pero Dios, Él sabe lo que hace. Hoy tenemos el privilegio y quería correr a abrazarlos, no más que pues no quería hacer desorden. Les amamos, los tenemos en nuestro corazón. Sabemos que Dios tiene maravillosas cosas con ustedes. El día de hoy que me toca compartir la palabra del Señor, mi pastor, Aurelio Arrache, por 31 años, ha sido un hombre que me ha transmitido varias cosas, aparte del conocimiento, aparte del testimonio. Me ha transmitido algo que para muchos nos es difícil transmitir, pero tenemos que verlo a través del Espíritu de Dios, y es el gozo. Mi pastor, a pesar de las pruebas, de los problemas, de las necesidades, de todo lo que haya pasado, un líder siempre ha tenido palabras de bendición para mi esposa, para mí y para muchos líderes y para muchas congregaciones. El día de hoy yo quisiera compartir algo que está en Primera de Juan, ahí en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿sí? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice la palabra. Versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. El tema de hoy es para que vuestro gozo sea completo. Muchos de los que venimos a las congregaciones, a las iglesias, a los grupos cristianos, queremos siempre más. Queremos estar completos. Queremos que Dios nos llene más. Queremos que las cosas se solucionen. Queremos que las cosas cambien. Y necesitamos de Dios, y necesitamos de ese gozo que Dios nos dice en este versículo 4,
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, yo te doy gracias por los que estamos aquí, Señor. Toma control, Señor, de mi vida. Sé tú el que hables, sé tú el que te lleves la honra y la gloria. Sé tú el que hagas las cosas en este lugar. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo que tú, Dios Espíritu Santo, vas a penetrar en el corazón de cada uno de nosotros de una manera profunda, que no se nos pueda olvidar en ningún momento, Señor, de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Me da un gozo estar aquí. Yo le doy gracias a Dios porque nos invita a nuestro pastor. Venimos de una congregación donde está chiquita, 170 personas en el servicio, 2 servicios. Estamos por crecer, estamos ampliando cosas ahí, salones. Cuando los Medinas fueron no teníamos ni siquiera salones para los niños. Ahorita, gracias a Dios, tenemos 4 salones para los niños y vamos a hacer otros 4 salones más. Vamos a tener 8. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando. Me gozo en eso. Dice la Escritura, para que vuestro gozo sea cumplido. La voluntad de Dios para el creyente es que tengamos gozo, pero hemos malinterpretado la palabra gozo. El gozo es la segunda cualidad mencionada como fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. Cuando una persona se casa, tiene gozo. Cuando una mamá y el padre y la madre tienen hijos, tienen gozo, porque tienen un ser que es el fruto de su amor. Cuando te dan un buen trabajo y te pagan bien, tú tienes gozo. Muchas veces ese gozo, esa cualidad mencionada como fruto del Espíritu Santo, a veces nosotros no la estamos completando por no creerle a Dios, por no creerle a su palabra. Lo contrario de gozo es la tristeza. Tristeza, que es la que viene como consecuencia del pecado. Yo recuerdo, muchas veces hemos malinterpretado también esto y nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, yo conocí a un joven ahí en la congregación que vino a los pies del Señor Jesucristo, cambió su vida después de estar fumando marihuana, de haber estado emborrachándose, se convierte y es una persona diferente. Empieza a servirle a Dios, empieza en la alabanza, empieza en los dramas, empieza como maestro. Y la madre estaba triste porque decía que prefería el papá y la mamá que siguiera fumando marihuana que ser un cristiano. Ellos estaban tristes. ¿Pero por qué? Porque había un pecado. No habían conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él por años les ha estado compartiendo. Ya su madre aceptó a Jesús, ya algunos de sus hermanos aceptaron. Ahora yo pregunto, ¿tenemos gozo? ¿Cuándo es cuando tenemos gozo? Gozo tenemos cuando vemos el pasado. Por ejemplo, el pasado, como cristianos vemos el pasado. ¿A poco usted no se goza? Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y me gozo cuando recuerdo el pasado, cuando traía a mi hijo de la mano, cuando mi hijo me lo subía en los hombros, cuando jugaba con ellos, cuando mi niña me mandaba cartitas que me decía que me amaba, que me decía que era la persona más hermosa del mundo. Bueno, ya conoció a su marido, ahora dice que es su marido, ¿no? Pero me decía a mí. Y tan tremendo, ¿verdad? Que ella me tiene un respeto, me tiene un cariño. Tengo 3 hijos que llegan, me abrazan, me besan. A veces ando en la calle y cuando ando en la calle de repente llega mi hijo y pues está así, con los brazotes y todo, y agarra y me da un beso. Y me abraza y me besa y la gente se queda mirando, dice, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? A mí me da un gozo el pasado, pero el pasado de las cosas que el enemigo no pudo tocar, que no pudo robar.
Pero también cuando observo el presente, yo tengo gozo, porque puedo ver que en el pasado conocí a los Medina, puedo ver que ahora en el presente los vuelvo a ver. Y yo los veo en los CDs, en todo su material, pero verlos en persona es otra cosa. Verlos en persona es poder acercarte a la persona que te ha dejado grabada cosas en tu vida, a través de los cantos, a través de la atención, a través de muchas cosas. Es un gozo recordar tanto el pasado como el presente. Yo me gozo recordando hace casi 30 años, yo tengo 31 de cristiano, hace 30 años cuando se hacían las veladas aquí en la congregación y que de repente los varones nos íbamos y nos comíamos y las mujeres también, un menudo ahí en la cocina. Yo recuerdo que una vez me impactó a mí, lo quiero decir, me impactó a mí que yo estaba nuevo en las cosas del Señor y yo ya me iba, comí menudo, mi esposa también, ya nos íbamos cuando me dicen, hey, regrésate, tienes que lavar los platos. Pues no, yo no lo miré mal, ¿verdad? Pero mi esposa, pues ¿quién se la iba a llevar? Y aparte, pues era nuevo, no entendía muchas cosas. Y entonces la persona que me lo dijo con unas, no palabras malas, pero con una actitud que denotaba como, te quedas porque te quedas. Y era algo que Dios me estaba enseñando. Muchas veces Dios nos enseña a través de las personas. Y yo me quedé y estaba pues un poco triste y le dije a mi esposa, pues me tengo que quedar. Ahí te van a dar raite, a ver, vamos a pedir un raite para que te lleven, y yo me iba a quedar. Cuando yo estaba en la cocina y estaba ahí empezando a lavar los trastes, llega un hombre, para muchos un sujeto, un señor que ahora ha sido siempre el líder de esta congregación, licenciado Aurelio Arrache, y llega y se me pone a un lado y me dice, yo te voy a ayudar. Me quedé con la boca abierta, se me salieron las lágrimas y jamás se me va a olvidar, ¿verdad? Que ese hombre que yo conocí como un líder, como un pastor, me impregnó de su amor, de su gozo. Lo hizo para apoyarme. Tal vez él en su espíritu sintió que yo estaba pasando una lucha, una tribulación que yo no estaba entendiendo, pero él lo hizo, y lo hizo de tal forma que jamás se me ha olvidado, y que solamente hace como en este año se lo recordé después de 30 años. Tenemos gozo cuando esperamos el futuro. ¿Qué esperamos en el futuro? Pues esperamos que Cristo venga, ir a una vida eterna. Dios está preparando morada para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos que gozo es alegría. ¿Sí? La alegría es el nivel del alma, de los sentimientos y de las emociones, dependiendo de las circunstancias externas. Si me va bien, estoy alegre, pero no es gozo. Si me pagan bien, estoy alegre, pero no es gozo. Yo veo en diferentes situaciones la gente que ha malinterpretado lo que es la alegría y el gozo. Circunstancias eternas. Si llueve, pues no estoy gozoso. Probablemente me gusta ver que llueva. A mi mujer le encanta que llueva, ¿sí? Pero pues llegó a un lugar donde casi no llueve, ¿verdad? Pero cuando vamos allá de donde ella es, llueve todos los días y 3 veces al día. Ahora, el gozo es una cualidad espiritual independientemente de las circunstancias externas. O sea, no importa cómo te esté yendo, Dios dice que tú tienes que completar ese gozo, y ese gozo se va a completar con lo que Dios te está escribiendo, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está manifestando. Por eso es importante que nosotros veamos que no es por las circunstancias externas. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado una y otra cosa, diferentes situaciones,
y me he encontrado entre la espada y la pared. Me he encontrado que no me puedo mover y Dios me dice que me goce, que esté gozoso en las tribulaciones, que viva de una manera adecuada a la palabra de Dios. Ahora, esta plenitud de gozo es mencionada 6 veces en el libro de Juan. La plenitud de gozo, ¿sí? Asociada, por ejemplo, en la consagración, cuando tú te entregas al Señor, cuando tú le empiezas a servir, cuando tú empiezas a hacer algo. Ahí dice en Juan 3:29, dice la palabra de Dios, no primera, Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, dice, y le oye, se goza grandemente, porque son amigos, porque están unidos. ¿Se goza de qué? De la voz del esposo. Así pues, mi gozo, dice, mi gozo está completo o completado. Yo me gocé cuando mis hijos se casaron, ¿sí? Me encantó las bodas de mis hijos. De mis 3 hijos me encantaron las bodas, ¿sí? De una forma o de otra. Unas fueron en un salón, otras fueron a la secreta, pero me gocé, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios que la plenitud de gozo está también asociada a la obediencia. Si tú eres obediente, vas a tener gozo. Y dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 10 y 11, versículo 10 y 11 de Juan 15, en el Evangelio, dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, o sea, en el amor del Padre, ¿sí? Dice versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que mi gozo está en vosotros, o sea, el gozo de Dios tiene que estar en nosotros. Yo me gozo cuando a mi vecino compra un carro nuevo. Yo me gozo cuando mi primo se recibe en una carrera de la que le he estudiado. Me gozo cuando sucede algo. Dice que también tiene que estar asociado a esa plenitud de gozo en la oración. Yo pregunto, ¿estamos como pueblo de Dios, estamos orando? Dice Juan capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿qué sea? Cumplido. Hay gente que no le gusta orar, entonces esa gente no tiene gozo. La gente que no va a las veladas de oración no tiene gozo. La gente que no se pone de rodillas no tiene gozo a buscar el rostro de Dios. Necesitamos tener gozo. A veces entendemos que gozo es juntarnos con gente que nomás se ande riendo, que ande contando chistes. No. También tenemos que tener esa plenitud de gozo en el compañerismo. O sea, aquí estamos en una congregación, en un grupo cristiano, pero tendremos compañerismo, nos conocemos algunos con otros, ¿sí? Dice ahí el capítulo 17 del libro de Juan, el versículo 12, versículo 13 también, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, dice la palabra, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, Dios quiere que tengamos gozo. Dios quiere que caminemos en gozo y necesitamos hacerlo de esa forma. También, si yo quiero tener esa plenitud, ese gozo completo, yo tengo que vivir en un amor fraternal. O sea, no pensar mal. O sea, ¿qué es el amor fraternal? Si yo me voy a la escritura, ¿sí? Yo me voy a la escritura, ahí en la escritura dice, en segunda de Juan, ¿sí? Segunda de Juan, versículo 5, dice, y ahora te ruego, aquí la versión Reina Valera dice señora, en otra versión,
En otra versión, en la Sociedad Bíblica Internacional dice, hermanos, dice así la escritura, y ahora te ruego, hermanos, no como escribiéndote en un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si tú amas a una persona, tienes gozo. Si la persona te ama, tienes gozo, ¿sí? El peor problema que tenemos es cuando llegamos a un grupito, o llegamos a un trabajo, a una escuela, o llegamos a un fraccionamiento, a una colonia, y que como no conocemos a nadie, decimos, nadie nos quiere. Pero nosotros tenemos que empezar a querer a la gente, tenemos que empezar a amar a la gente, ¿sí? Y la única forma de amarlas es no nomás soportarlos, sino también entenderlos, verlos, la forma en que Dios está trabajando en ellos, así como trabajó en nosotros, que éramos necios, que éramos contumaces, que éramos peleoneros, que éramos mentirosos. Digo, si usted no, yo sí, ¿verdad? Pero es algo tremendo. Ahora, ¿en dónde no se encuentra el gozo? El gozo no se encuentra en la incredulidad, ¿sí? En la incredulidad no se encuentra el gozo. Hay un hombre, un filósofo, Voltaire, ¿sí? Este hombre, decía en una frase, dice, aún siendo filósofo y hablando según dice que palabras bonitas, y los filósofos les encanta hablar de las flores, de la naturaleza, del mundo, de las cosas. Este hombre decía, ¿cómo deseo nunca haber nacido? Imagínense, ¿tenía gozo? No. ¿Cuánta gente dice, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué clase de papás tengo? No me gustaría tener estos papás. ¿Tiene gozo? No. El gozo no se encuentra en el placer. Lord Byron, un hombre, un escritor romántico inglés, decía, fíjese, su forma de pensar de él, decía, este hombre, escritor romántico, hablaba del amor y hablaba de las cosas. Dice que decía, el gusano, la úlcera, la amargura son mías únicamente. O sea, si él se apropiaba de algo, en vez de apropiarse del amor de Dios, de apropiarse del gozo, de las cosas, se apropiaba de la úlcera, del gusano, de la amargura. El gozo no está en el dinero. Mucha gente dice, es que yo soy pobre. Yo vengo de una familia económicamente muy baja. Los primeros años que pasamos en nuestra vida, teníamos que comer de lo que otra gente dejaba, ¿sí? Íbamos a la yarda, que en aquel entonces en yarda, el mercado municipal, y comíamos de las cosas esas. Aprendimos a comer cosas que mucha gente no ha comido. Le cortábamos a la fruta y nos comíamos un pedazo, agarrábamos las tortillas que según se caían al suelo. Dice, qué feo. Y mi esposa por ahí decía, ay, no hables eso. 9 de familia. Mi padre dejó de trabajar 5 o 6 años por enfermedad. Mi madre tuvo que cuidar como 8 o 10 niños. Entonces, ¿cuántos éramos? Ya 18 o menos. Pero ¿cuántos nos tocaba cuando nos hacían el desayuno? Pero vivíamos tan felices, veníamos tan contentos, que miramos a los que cuidaban y nosotros se nos hacían nuestros hermanos. Es más, una de las personas que se cuidaba ahí, una de las niñas, ahora es nuestra hermana. Y es una de mis, no comparándola, pero es una de mis mejores hermanas. Imagínese usted las cosas. A veces, le voy a contar una historia. Hay una historia, no sé si usted la sabe, se llama Los zapatos de la alegría. Es una historia donde un hombre sabio le dijo al padre de un príncipe que su hijo podría ser feliz únicamente si se ponía los zapatos de una persona verdaderamente feliz. O sea, y fueron a buscar a aquella persona que fuera verdaderamente feliz, y te tenía que poner los zapatos de esa persona. Y en el reino se buscó a un hombre que fuera verdaderamente feliz, pero cuando finalmente se le encontró, era tan pobre que no tenía zapatos. ¿Cómo la ve?
sea, decimos, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué? ¿De qué nos sirve el gozo? Muchas veces decimos, no, pues gozo, viene a querernos hacer reír, que viene a querernos a inyectar algo que yo necesito otra cosa. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os que escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El gozo nos sirve para no pecar. Tenemos problemas, tengo luchas, tengo pruebas, pero ¿sabes una cosa? Si tienes gozo, no vas a pecar. Yo me considero en estos 31 años como cristiano, en lo que respecta a cosas tremendas o medianas o chicas, puede haber también insignificantes, porque a veces te enojas, a veces gritas, a veces cometes una burrada, digo burrada en mi lenguaje, pero he tratado de no pecar. ¿Y saben por qué? Porque siempre veo al autor y consumador de la fe, veo lo que Dios escribió, veo lo que Dios dejó. Dios dijo, voy a preparar moradas, voy a dejar con vosotros al Espíritu Santo. Dice, no los voy a dejar solos. Y ese es mi gozo. Mi gozo que Dios va a venir por nosotros. Mi gozo es que Dios no nos dejó solos. Mi gozo es que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el gozo es para que no pequemos. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y los pecados? Pecado en singular se refiere a la raíz del pecado. O sea, la raíz del pecado, una raíz de pecado, ¿qué podemos decir? Fornicación o amargura o adulterio. Pero el que comete ese pecado y lo comete una o dos o tres veces, es un adúltero, un fornicario, es un amargado, es un resentido, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nos demos cuenta que pecado en plural se refiere a los frutos de la raíz del pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros, como personas, cuando somos salvos, aunque la raíz permanece, o sea, yo me considero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me tenía atado era la bebida, una de las cosas, entre muchas más, pero esa era una de las fuertes. Y un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser libre, quiero que me quites esto, ya no quiero estar tomando, no quiero estar gastando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios me lo quitó, no me quitó el dinero. Ahí estaba la raíz, pasaba por la esquina y ahí estaba la raíz. Estaba todo para comprar, estaban los amigos con las cosas que tenían, pero el gozo, el tener el gozo, el saber lo que Dios había hecho en tu vida, el saber que Jesús había muerto y resucitado en la cruz, eso nos cambia. También nos da una seguridad espiritual, que dice primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El gozo te sirve para tener seguridad. Tú vas a la iglesia, tú te congregas, tú lees la palabra de Dios, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres de la familia de Dios, tú eres un sacerdote. Entonces es importante que nos demos cuenta que la fe posee la certeza, conoce lo que se posee, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta, ¿sí?, que nosotros sabemos. Y dice, y también sabéis. Y la palabra griega traducida como conocer tiene dos formas, dos conceptos. No dos conceptos, dos líneas. Una que conocemos de oídas y otras que conocemos por experiencia. Y yo pregunto, ¿cuál es la mejor? ¿El oír nada más o el experimentar? Si a mí me dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo lo tengo que ir a amar. Y no se imagina lo que Dios me ha invitado a amar a personas. Un día me encontré una persona en la calle que no sé cuántas semanas tenía que no se bañaba,
que tenía una ropa así, que tenía un aspecto tremendo, y a esa persona necesitaba amor. Me le acerco, lo saludo, porque ahí fue donde me detuve. Dije yo, ¿cómo lo voy a abrazar? Pero cuando lo abracé, el hombre empezó a llorar. Y el hombre al final recibió a Jesús. Y al final dijo que se iba a ir a regresar a la casa de sus padres para pedirles perdón, y que iba a regresar a buscar a su familia. Porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor echa fuera el temor. Entonces es importante entonces que nos demos cuenta que si nosotros conocemos nada más de oídas, o conocemos por experiencia. Dice la palabra de oídas en el libro de Juan son 14 veces, pero por experiencia son 19, son más veces. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? Ahora quiero terminar con esto, la enseñanza. Si el gozo me trae libertad del pecado, qué bueno que me trae libertad del pecado, ¿sí? Y me trae una certeza de que sí es cierto aquello. Me trae una plenitud de gozo, y se lo voy a decir de esta forma. Certeza significa conocimiento, evidencia, seguridad. Usted está viviendo con certeza y con seguridad. Mucha gente no ha ido a la preparatoria, no ha ido a la secundaria, no ha ido a la universidad, pero le voy a decir algo: la iglesia es la universidad de Dios, y usted aquí viene a graduarse. ¿Y cuándo se gradúa? Cuando usted empieza a experimentar, cuando usted empieza a practicar, cuando usted se da cuenta de que usted tiene una capacidad tremenda de parte de Dios para que el mundo sea transformado, porque el poder de Dios está en usted. Y eso es lo que cambia el mundo. En estos tiempos vemos nosotros, ¿verdad?, que la gente no tiene gozo. Tú vas por la calle y de repente le dices a una persona: ¿cómo estás? Feliz. Si tú el día de hoy volteas a ver al que está a la izquierda o a la derecha, tú mírale el gozo que tiene. Ya lo va a cambiar la cara. Pero muchas veces tenemos que avisarle a la cara si tenemos gozo, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? ¿O amaneciste? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, si tienes gozo, hay gente que dice: es que yo así soy de serio. Pues sí, una cosa es que sea serio, pero el gozo tienes que sacarlo, y es importante, ¿sí? Dice que el corazón alegre, dice que hermosea el rostro. Yo por eso siempre soy hermoso. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo tengo que andar sonriendo para que la gente diga: uy, qué guapo el marido de la hermana, o de la líder, o de tal persona. Y siempre me gusta sonreír. Ahora, yo cierro con esto y te lo digo de esta forma: ¿quieres completar tu gozo? ¿Quieres no pecar? ¿Y quieres tener una seguridad espiritual? Lo único que tienes que hacer nada más es creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que te pide Dios. Dios te pide, tú lo puedes hacer. Nada imposible para Dios. Ahora, yo decía, y muchos de nosotros como pastores o predicadores decimos: bueno, estoy dando un sermón, pero ¿cómo lo aplicamos el día de hoy? ¿Cómo lo hacemos ahorita en este momento? Yo quisiera que el día de hoy usted se agarrara de la mano de una persona para que le dijera a Dios: Señor, yo me comprometo, como dice tu palabra, Dios, a que ese gozo, a que eso que tú estás poniendo en tu palabra, ¿sí?, cambie mi vida, para que tenga esa plenitud de gozo. Si usted lo quiere hacer, yo lo invito. Vamos a hacer esa oración, y antes de terminarla, yo quisiera que también hubiera gozo, pero gozo en una sanidad, ¿sí? Dios está aquí. Dios tiene el poder para hacer las cosas, y yo no quiero desaprovechar que ese poder de Dios
vaya a su lugar o vaya a la casa, a su casa donde esté una persona tirada o convaleciente con un dolor, porque una pierna, un brazo, un dolor en el pecho, un dolor en la cabeza, cosas que a la gente le han diagnosticado, nos roban el gozo y no podemos permitir que se nos robe el gozo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en este día, Señor, tu gozo va a ser completado en nuestra vida a través de creerte, de creerle a la palabra y de creerle al Señor Jesucristo. Y nos comprometemos y hacemos un pacto delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús, declarando que tu palabra no vuelve vacía en nuestra vida, Señor, declarando que vamos de menos a más, Dios, declarando que lo que tú hiciste, tú lo vas a terminar, Dios. Te damos gracias y también, Señor, levantamos en este día, Señor, la necesidad de esa enfermedad, de ese malestar que tenemos en el cuerpo, de ese dolor, de esa inflamación, de ese órgano que no está funcionando correctamente, Señor. Te pedimos, Dios, que por la llaga de Jesucristo, Señor, tú toques esa parte y la sanes en el nombre de Jesús. Que también lleves tu palabra, Dios, así como con el centurión, lleves tu palabra a mi casa o a la casa de un familiar mío, Señor, para que se levante y te conozca como Dios y Señor de su vida y como sanador de su cuerpo, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues gracias, de veras. Para que vuestro gozo sea completo. Muchos de los que venimos a las congregaciones, a las iglesias, a los grupos cristianos, queremos siempre más, queremos estar completos, queremos que Dios nos llene más, queremos que las cosas se solucionen, queremos que las cosas cambien, y necesitamos de Dios y necesitamos de ese gozo que Dios nos dice en ese versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, yo te doy gracias por los que estamos aquí, Señor. Toma control, Señor, de mi vida. Sé tú el que hables, sé tú el que te lleves la honra y la gloria, sé tú el que hagas las cosas en este lugar. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo que tú, Dios Espíritu Santo, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice la palabra. Versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. El tema de hoy ha sido un hombre que me ha transmitido varias cosas, aparte del conocimiento, aparte del testimonio. Me ha transmitido algo que para muchos nos es difícil transmitir, pero tenemos que verlo a través del Espíritu de Dios, y es el gozo. Mi pastor, a pesar de las pruebas, de los problemas, de las necesidades, de todo lo que haya pasado, un líder siempre ha tenido palabras de bendición para mi esposa, para mí,
y para muchos líderes y para muchas congregaciones. El día de hoy yo quisiera compartir algo que está en Primera de Juan, ahí en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿sí? De nuevo Mexicali. Buenos días. Yo sé que Dios los ha bendecido porque les dio la vida, y por eso estamos aquí el día de hoy. Ahorita que los hermanos Medina estaban cantando, estaban alabando a Dios, no pude dejar que mis lágrimas se derramaran por el Señor, no en una forma de presunción, sino en algo que nunca debemos de olvidar. Hace 21 años ustedes estuvieron en la congregación que ahora soy pastor. Todavía no era pastor, lo llevó un misionero que algunos de ustedes lo conocen, los que son más jóvenes aquí en Amistad, Kevin O'Neill. En aquel entonces fue en una época de diciembre. Jamás habíamos pensado estar dirigiendo una obra, una congregación, pero Dios, Él sabe lo que hace. Hoy tenemos el privilegio y quería correr a abrazarlos, no más que pues no quería hacer desorden. Les amamos, los tenemos en nuestro corazón. Sabemos que Dios tiene maravillosas cosas con ustedes. El día de hoy que me toca compartir la palabra del Señor, mi pastor Aurelio Arrache por 31 años